El conflicto entre Guyana y Venezuela fue uno de los temas ausentes en la 45ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Por esta razón, el equipo de Notimundo contactó en Washington a Julio Camino, analista internacional, quien aseguró que se trata de un problema entre estas dos naciones y no de un tercero como la ExxonMobil. Creo que la ExxonMobil no tendría nada que ver en el conflicto, salvo que Guyana, ¿verdad?, como Estado soberano, le ha dado la protección y la permisología para hacer exploración en este territorio que está en reclamación. Yo creo que la parte política no debería en Venezuela desviar la atención hacia la parte comercial, la parte de negocios de ExxonMobil. O sea, Venezuela tiene que afrontar, y los políticos, ¿verdad?, en Venezuela, o la gente del gobierno, que realmente el conflicto es subyacente. Es un conflicto entre Venezuela y Guyana que no lo provoca otro tercero, ¿verdad?, que no sea otro estado. En este caso la ExxonMobil no lo provoca. En el otro caso la Gran Bretaña tampoco lo provoca. Entonces quiere decir que Venezuela y Guyana deberían seguir negociando como hasta ahora han venido negociándolo en la instancia del secretario general de las Naciones Unidas con un árbitro, que el árbitro murió el año pasado y se ha quedado sin árbitro, o sea, tienen que designar un nuevo árbitro. Sin embargo, el gobierno nacional ha reiterado que la empresa petrolera norteamericana es la responsable de encender esta disputa limítrofe centenaria. La ExxonMobil es la responsable, con su influencia y poder, de toda la provocación que se ha iniciado contra Venezuela y que es la continuidad de un conjunto de provocaciones de los últimos 2 años que hemos respondido. Son 159.500 kilómetros cuadrados los que están en zona de reclamación. Pero ¿por qué este conflicto vuelve a la opinión pública en este 2015? Guyana necesita de alguna manera expandir sus negocios. Guyana es un país pobre. Venezuela ha ayudado y ha asistido mucho a Guyana. Y de hecho los gobiernos de Venezuela sí lo reconocen y el gobierno de Guyana también, o los gobiernos de Guyana. Pero reluce o salta a la palestra porque Guyana necesita desarrollar sus recursos, necesita aumentar su economía y de esta manera convoca a algunas empresas mineras en el pasado y ahora petroleras para que hagan esta parte de exploración y de exploración básicamente porque no hay explotación todavía. Una batalla por el Esequibo que cumple 116 años. Es un conflicto muy viejo porque allí se trazó una línea, lo hizo en aquel momento un cartógrafo austrohúngaro y él delimitó una línea que Inglaterra le convenía porque fue contratado por Inglaterra, dejando a Venezuela la boca o la entrada del Orinoco, pero tomando prácticamente un amplísimo territorio que es venezolano, ¿verdad? Y esa línea fue tomada por los ingleses para trazar ellos luego un límite en un arbitraje. Ese arbitraje se llamó el laudo arbitral de 1899, ¿verdad? Ese laudo arbitral consistió en la designación de 2 juristas por el lado de la Gran Bretaña y 2 juristas por el lado de Venezuela, pero Venezuela no nombró estos juristas, los nombró Estados Unidos, porque Estados Unidos asumió la posición de Venezuela. ¿Y por qué asumió la posición de Venezuela? Porque en aquel momento Venezuela vivía una etapa de montoneras, una situación política bastante difícil y Gran Bretaña dijo o el gobierno del Reino Unido en aquel momento pensó que no era el interlocutor válido Venezuela. Entonces Estados Unidos, bajo la doctrina de Monroe, que es América para los americanos, el presidente entonces en aquel momento era el presidente Cleveland, entonces él designó estos 2 representantes de los Estados Unidos, pero en representación de aquella nación que se llamaba Venezuela, que se llama Venezuela, que estaba envuelta en estos procesos de montoneras, de alzamientos militares, de inestabilidad política. Y se nombró un árbitro que fue un ruso, un abogado prestigiosísimo, pero que ese hombre estaba ligado mucho con la Gran Bretaña y fue el que facilitó precisamente la definitiva
de este laudo arbitral fallando a favor de Inglaterra. A pesar de esta historia, el gobierno guyanés considera que Venezuela pretende anexarse al área marítima de manera arbitraria, lo cual dejaría a la excolonia británica sin acceso directo al Atlántico, acción que según decreto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana, se trata de una violación flagrante del derecho internacional, tratado que fue rechazado por la canciller de la República, Delcy Rodríguez. Rechaza categóricamente el tenor altisonante y las afirmaciones falsas emitidas en el comunicado del Gobierno de la República Cooperativa de Guyana de fecha 7 de junio del corriente, que constituye una provocación y atenta contra la diplomacia bolivariana de paz. Una controversia que se centra en las tierras al oeste del río Esequibo, con la segunda mayor área de petróleo sin explorar. Pero ¿realmente este conflicto podría favorecer a Guyana? Es imposible porque Guyana tiene que hacer una negociación con Venezuela. Lo que sí hay que aclararle a la opinión pública o informarle, ¿verdad?, es que Guyana, sus intereses, estamos hablando del 74% de su territorio, que es lo que Venezuela reclama. Y si tú le sumas o le sumamos el 6% del territorio que está reclamando Surinam. Surinam era la antigua Guyana francesa. Esa parte de Guyana francesa, una parte la vendió, los holandeses lo vendieron a la Gran Bretaña, pero después siguió ese territorio permaneciendo como la Guayana holandesa hasta que tomó su independencia y se llama Surinam. Bueno, Surinam reclama 6%, Venezuela reclama el 74%. Entonces estamos hablando de que Guyana se quedaría sin territorio, casi prácticamente. Entonces ese es yo creo que es el asunto principal del conflicto. A pesar de que en años anteriores el gobierno venezolano ha descartado emprender una invasión contra Guyana, se le preguntó al analista internacional Julio Camino si esta nueva disputa podría generar un conflicto armado entre ambas naciones. Dos cosas te digo. La primera, que en este momento que el gobierno tiene un poquito pues de impopularidad y problemas y tal, a lo mejor como decía Sun Tzu hace tantos años en las causas de la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, cuando tú tienes problemas, hazle la guerra al vecino. Yo le dejo al entendimiento de los televidentes o de las personas que me están escuchando lo que podría pasar. La otra es la sensatez. Venezuela siempre ha sido un asistente de Guyana económicamente, es un país pacífico, no necesita invadir a Guyana para llegar a acuerdos. Yo creo que se puede llegar a acuerdos formales. Venezuela tiene las instancias, tiene todas sus cosas legales en la mano, históricas, etcétera, etcétera, para poder entenderse en una mesa de negociación con Guyana. Negociaciones que el presidente de la República, Nicolás Maduro, está dispuesto a iniciar a través del diálogo. Yo ratifico las partes del comunicado oficial, ¿no? Vamos al diálogo bilateral de hermanos, franco, sincero, activemos el mecanismo del buen oficiante. El doctor Girvan murió hace un tiempo, es necesario postular para nombrar un nuevo buen oficiante, y son los mecanismos del respeto a los acuerdos internacionales, a las relaciones de cooperación, de respeto al derecho internacional, los que nos pueden llevar y nos van a llevar, bueno, a una solución definitiva de este diferendo histórico. Está a tiempo usted de dar un paso de altura y detener esta escalada de agresión verbal. ¿Pero qué otra solución aporta el experto? Bueno, la única solución es que Venezuela llegue a un acuerdo donde ambas partes tengan y resalzan sus diferencias, pero bajo la forma física de territorio. O sea, Venezuela se queda con una parte y Guyana se queda con la otra parte. Esa es la solución, es lo que yo veo. Lo demás es seguir, que ese conflicto siga en manos del secretario general de Naciones Unidas, con un árbitro, etcétera, etcétera, pasen los años y sigamos en ese conflicto que no le hace bien a nadie, a ninguna de las dos partes. Yo creo que deben dirimir sus asuntos.
Un acuerdo que podría ponerle fin a este conflicto territorial que posee décadas de historia. Desde Washington, Alberto Toro, Notiminuto.